Vamos a continuar con la presentación de los temas. Con que sepan bien este tema, creo que estaría muy feliz. El tema es diagnóstico de los trastornos hipertensivos del embarazo. La anterior vez habíamos hablado algo respecto a la predicción y prevención. Sin embargo, pese a lo que se haga, a las medidas, a la medicación que se proporcione, vamos a tener pacientes que van a hacer este cuadro, que nos van a traer serias complicaciones. En varias clases les comenté que la primera causa de muerte materna son las hemorragias. La segunda son los trastornos hipertensivos, más específicamente la preeclampsia, eclampsia. Entonces la complicación médica más común está entre las principales causas de muerte materna y la principal causa de morbilidad y mortalidad perinatal. Entonces, teniendo este preámbulo, debemos tomar muy en serio este tema, esta enfermedad. La debemos dominar. Voy a tratar de esforzarme para que el beneficio sea para todos. Dentro del grupo de los trastornos hipertensivos del embarazo van estos 5. Una paciente con embarazo, hipertensión, parecido a las hemorragias de la primera mitad, ¿no? Debemos pensar en estas. ¿Será una hipertensión crónica? ¿Será una hipertensión gestacional? ¿Será preeclampsia, eclampsia o hipertensión crónica más preeclampsia agregada? O sea, cualquiera de esas 5 puede ser. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir clínicamente el diagnóstico y tal vez apoyarse en algunos exámenes complementarios. Pero no necesariamente es que falta este examen, es que falta tomografía para hacer el diagnóstico. Clínicamente, en un 80-85% podemos hacer el diagnóstico diferencial de estas. Entonces, si en el examen ponemos el grupo que compone los trastornos hipertensivos del embarazo, aquí está, no hay dónde perderse. Los 5. Ahora, un poco de resumen de lo principal que deben saber para hacer un diagnóstico diferencial de una hipertensión crónica. Aquí, la hipertensión conocida antes del embarazo, es importante el antecedente. Si la mamá viene, digamos, a las 26 semanas, hipertensión, pero dice ella que antes de mi embarazo, el médico me dijo que era hipertensa o que tomaba algún antihipertensivo, ¿no es cierto? Entonces ya será una hipertensión, es una hipertensa crónica. 2, que la primera vez que hemos encontrado una hipertensión en esta paciente haya sido antes de las 20 semanas de embarazo. Una presión de 140/90. El antecedente, hipertensión antes de las 20 semanas. Y 3, una hipertensión persistente, 60 a 90 días post nacimiento, postparto o post cesárea puede ser. Entonces, esto es lo fundamental para darse cuenta si estamos frente a una paciente hipertensa crónica. Está claro, ¿verdad? O sea, no hay dónde perderse. Bien. 2. Hipertensión gestacional es el otro. La hipertensión gestacional es sinónimo de hipertensión inducida por el embarazo, hipertensión transitoria. Es lo mismo. Puede decir hipertensión transitoria, estamos hablando de esto. O hipertensión inducida por el embarazo, es lo mismo. ¿Qué es lo que le caracteriza a la hipertensión gestacional? 1. Que la hipertensión en esta paciente se haya descubierto igual o mayor a las 20 semanas de gestación o en el puerperio. Una hipertensión de 140/90 o más puede ser. Y no tiene proteinuria. No hay donde perderse. La hipertensión
gestacional. Ahora, preeclampsia. Por si acaso, no todo es preeclampsia. Cuando hablamos de hipertensión en el embarazo, inmediatamente es preeclampsia. No, ¿no es cierto? Puede ser crónica, inducida por el embarazo, o puede ser una preeclampsia propiamente dicha. Entonces, para esta preeclampsia, debemos identificar hipertensión igual o mayor a las 20 semanas de gestación o puerperio, parecido al otro, ¿no? Hipertensión de 140/90 o más, y lo más importante, que tenga proteinuria de 300 miligramos en orina de 24 horas, o más puede ser, pero mínimamente 300 miligramos. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia con la anterior? Está prohibido confundir. Esto sí puede ser pregunta de examen. Entonces, cuando hablamos de hipertensión en el embarazo, ¿será preeclampsia? ¿No? Es importante saber. Es por eso que debemos decir hipertensión inducida por el embarazo. Y después, con clínica, exámenes, etcétera, le damos el nombre y apellido. Hasta ahí vamos claro. Eclampsia, la cuarta, es la aparición de convulsiones en pacientes con trastornos hipertensivos del embarazo, donde se descarta otra patología, principalmente la epilepsia, ¿no? Que es común. Entonces, esta paciente está con un trastorno hipertensivo, puede ser una hipertensión gestacional o una preeclampsia, y presenta convulsión, eclampsia. No hay dónde perderse. Obviamente hemos descartado en esta paciente que tenga otras patologías de base que le generen convulsiones. Convulsión en paciente con trastorno hipertensivo del embarazo. O sea, puede ser hipertensión gestacional o puede ser preeclampsia. En cualquiera de esas dos aparece convulsión, es eclampsia. Quinta, podemos también encontrarnos frente a esto: una hipertensión crónica más preeclampsia agregada. Entonces, hipertensión crónica, ya sabemos. Entonces, debe existir hipertensión crónica igual o mayor a 20 semanas de embarazo o en el puerperio, pero puede agregarse una preeclampsia. Elevación de su presión, o sea, se va a exacerbar el cuadro con una elevación de su presión arterial basal, va a aparecer proteinuria. En la hipertensión crónica no hay proteinuria, ¿no es cierto? Entonces, si sabíamos que era hipertensa crónica, aparece proteinuria, se exacerba la presión arterial basal, síntomas de alteraciones de laboratorio y complicaciones nuevas, estamos frente a una preeclampsia agregada. Bien, esa clasificación está clara, no hay donde perderse. Esta también, por si acaso, es un tema que lo he actualizado. Podríamos hablar harto. Hay cuadros, gráficos, dibujos. Podría llenarles yo de dibujos aquí, ¿no? Sin embargo, trata de hacer un resumen que se pueda entender y sea más provechoso. En resumen, no se requiere proteinuria para diagnosticar preeclampsia severa. Ya vamos a ver por qué. La proteinuria, si bien es un indicador, ¿no?, de preeclampsia, pero no te dice la severidad. Hay otros signos de severidad que son más importantes que la proteinuria. Por eso, si una paciente viene a la emergencia 140/90, tiene signos de severidad, vamos a ver enseguida signos de severidad. Es que necesitamos proteinuria de 24 horas para ver si es preeclampsia, ¿no? O sea, vamos a esperar 24 horas para tener proteinuria. No. Entonces, si esta paciente tiene, por ejemplo, cefalea, tinnitus, escotomas, son signos de severidad, ya no necesito proteinuria. Por eso dice, no se requiere proteinuria para diagnosticar preeclampsia severa. Debemos eliminar de nuestro vocabulario médico el término preeclampsia leve. No hay.
Eso es lo que nos ha llevado a confusiones, errores diagnósticos y mayor complicaciones de morbilidad y mortalidad materna. Así que voy a poner datos en el examen y voy a poner preeclampsia leve. Cuidado, le estoy uniendo ahí. No puede ser. No hay preeclampsia leve. Manacancho. La hipertensión gestacional con criterios de severidad se maneja igual que la preeclampsia severa. Hemos visto los dos, ¿no? Hipertensión gestacional y preeclampsia. Ambos pueden tener signos de severidad, por tanto deben manejarse igual, ¿no? Como si fuera una preeclampsia severa. Vamos a enfocarnos aquí un caso clínico, ya viendo esa introducción. Una paciente de 28 años tiene actualmente 2 embarazos y un parto previo, sin antecedentes médicos conocidos, con 38 semanas de embarazo, acude por dolor de cabeza y zumbidos, o sea, tinnitus, ¿no? El médico encuentra una presión arterial de 140/90 y 2 a 3 centímetros de dilatación. La refiere al hospital con el diagnóstico de embarazo de 38 semanas, fase latente de trabajo de parto y preeclampsia leve. Esta paciente se hospitaliza en sala de partos y este es un caso real, por si acaso. Se inicia oxitocina para la conducción durante las siguientes 6 horas. No se usan otras drogas y se sigue encontrando la presión arterial de 140, 150, 90, 95, la diastólica, ¿no? Y los síntomas iguales, o sea, cefalea, zumbidos. Los médicos mantienen los mismos diagnósticos de llegada. Primera pregunta, ¿el diagnóstico de esta paciente es correcto? ¿El manejo de esta paciente es el adecuado? Pues nos quedamos con esas preguntas. Fíjese, a nivel mundial, cada año 800,000 a 1.500.000 de mujeres desarrollan preeclampsia. 150,000 se complican con eclampsia. 60,000, parece poquito. 60,000 mueren por preeclampsia, eclampsia. Este es un dato actualizado, no es de 1900 ni del 2000, nada, es actualizado. 90 a 95% ocurre en Brasil y en Bolivia. Perdón, en países subdesarrollados. Unos más que otros, pero subdesarrollados, ¿no? En Latinoamérica tal vez. Es harto. Esto ya sabemos. Vamos a hablar casi específicamente de la preeclampsia, que es la principal causa, ¿no? De morbimortalidad. Entonces, como definición decimos de la preeclampsia, ya sabemos, embarazo se presenta en el embarazo, pero también en el puerperio. Embarazo igual o mayor a 20 semanas y puede durar la hipertensión hasta 2-3 meses post nacimiento. Después de este tiempo, la hipertensión debe desaparecer. En cambio, si fuera una hipertensa crónica, después de este tiempo persiste la hipertensión, es otra característica para diferenciar. La hipertensión, igual o mayor a 90, repetible 2 veces, o sea, si le tomo ahora, brazo derecho, brazo izquierdo, a las 4 horas lo vuelvo a tomar, o sea, igual está con hipertensión, hacemos el diagnóstico, ¿no? De 4 a 6 horas más o menos. O una toma y a la semana lo vuelvo a tomar, hipertensa. Entonces hacemos el diagnóstico. Este cuadro es importante. Signos de severidad. Una complicación es la crisis hipertensiva. Cuando decimos crisis hipertensiva, estamos hablando de hipertensión gestacional o preeclampsia, ¿no? Presión arterial sistólica igual o mayor a 160. Severo. No necesitamos proteinuria si encontramos esto. Ya es severo. Presión arterial diastólica igual o mayor a 110. Ya es severo. Esto es una crisis hipertensiva. Es un signo de severidad de una preeclampsia. Dentro de los síntomas, cefalea, alteraciones visuales, ¿no? Lucecitas, veo estrellas, doctor, te va a decir la paciente. Epigastralgia,
náuseas, vómitos y otros signos y síntomas de severidad estamos viendo, ¿no? Puede haber complicaciones como un síndrome de HELLP, edema cerebral, desprendimiento de retina, edema pulmonar, insuficiencia renal aguda, hematoma, ruptura hepática, coagulación intravascular diseminada. ¿Qué exámenes podemos encontrar alterados? Alteraciones del perfil de coagulación, elevación de las enzimas hepáticas, ya son signos laboratoriales de severidad, o trombocitopenia, ¿no? La plaquetopenia es un signo de severidad. Creatinina elevada. La creatinina, dependiendo al laboratorio, suele ser de 1 a 1.2, ¿no? A veces 1.4. Pero si está elevada, ya es un signo de severidad de una preeclampsia. La proteinuria elevada, igual o mayor a 5 gramos en orina de 24 horas, severo. Si ecográficamente encontramos restricción del crecimiento intrauterino fetal, severo. Peor si fuera un óbito, ¿no? Muerte fetal, sin otra causa que lo explique, es preeclampsia con severo. Entonces son signos y síntomas de severidad de una preeclampsia. Si yo encuentro una de estas, cualquiera, no necesito proteinuria de 24 horas, o no necesito, vayan a ver qué, pediremos una ecografía Doppler, ¿no? Hasta que venga todo, ya pasó el tiempo, puede haber complicaciones. Yo encuentro una de estas y es un signo de severidad, ya es severo. Entonces, ¿cómo se hace diagnóstico de preeclampsia leve? Que no hay, les he dicho, ¿no? No busque preeclampsia leve, no debemos buscar. Debemos buscar la preeclampsia grave. ¿Cómo vamos a hacer diferenciar? O sea, ¿no? La ausencia de criterios de gravedad diagnóstica, preeclampsia, es decir, la ausencia de signos de severidad nos dirá pues, preeclampsia leve, ¿no? Que no nos interesa. O solamente preeclampsia. Entonces, para nuestro diagnóstico, o es preeclampsia severa, una de las dos. No hay leve, no moderada o severa, nada. O es preeclampsia con signos de severidad. Nada más. Pacientes con preeclampsia leve pueden convulsionar. Pero pues está mal hecho el diagnóstico. Es que decimos, ¿no? 130/90, eso es leve. 140/95, es leve. Sin embargo, para otras pacientes esa ya puede ser severa. No se olviden que las adolescentes manejan presiones de 90/60, pero 130/90 para esa paciente es una presión súper alta, ¿no es cierto? Entonces, si esta paciente tiene, quiero decir, la presión arterial solo es un signo. Es un signo que de alguna forma sí puede decirte la gravedad del cuadro, pero no específicamente. Porque si una paciente tiene 130/90 y tiene signos de severidad, ya es severo. O inclusive 120/80 tiene signos de severidad, ya es severo. Obviamente los signos de severidad se van a presentar en pacientes que tengan la presión arterial más alta, ¿no? Pacientes hipertensas crónicas con preeclampsia agregada, ¿convulsionan? Sí. Obvio que sí. Pacientes con hipertensión gestacional, ¿convulsionan? Sí. Hipertensión gestacional con signos de severidad, tranquilamente pueden convulsionar. Entonces, no necesaria, antes nos decían, ¿no? El edema hasta el maleolo, preeclampsia leve. Hasta la rodilla, moderada. Por encima de la rodilla, severa. Así nos hablaban sobre el edema. Actualmente el edema no tiene ninguna importancia. Sí puede estar acompañado dentro de los signos, pero no define la preeclampsia. Tampoco este dato, ¿no? Su presión basal, es decir, la sistólica 30, la diastólica 15, o esto, no, tampoco es valedero. Aunque encontremos elevada su presión, signos de severidad ya es severo. Eso quiero que quede claro. Ahora, dentro de ese cuadro, ¿qué acciones médicas efectivas podemos tomar? ¿Qué herramientas? 1. El uso de antihipertensivos. No en todos, ya vamos a ver en qué casos se usan los antihipertensivos. El uso del sulfato de magnesio, no en todas. Y la interrupción oportuna del embarazo. Estas tres yo creo que son los pilares para el manejo de una preeclampsia.
El uso de fluidos no tiene mucha evidencia. Entonces, por favor, aprendan estos tres: antihipertensivos, sulfato de magnesio y la interrupción oportuna del embarazo. ¿Cuándo debo usar un antihipertensivo? El antihipertensivo solamente se usa cuando hay crisis hipertensiva. O sea, cuando encontramos una presión arterial sistólica de 160 o más y una diastólica de 110 o más, puede ser. Solo en esos casos se debe usar el antihipertensivo. ¿Hasta cuánto debemos bajar? 140, 150 la sistólica y de 90 a 100 la diastólica. Porque si le bajamos más, vamos a interrumpir el flujo uteroplacentario y puede ser, o podemos generar una hipoxia fetal, un sufrimiento fetal o un óbito en el feto. Entonces no vale la pena bajar más de esto la presión arterial. ¿Qué medicamento debemos usar? Estos tres. Y aquí está en orden de preferencia. No hay otro, no hay. Ahora, si ustedes van a decir, ay, mi paciente está con preeclampsia, lo mandaré al cardiólogo. El cardiólogo te le va a dar otras cosas a la paciente. Pero nosotros estamos aprendiendo que solo usamos hidralazina, labetalol y nifedipino. Estas dos son en ampollas y esta es la sublingual. No hay otra, no hay. ¿No? Entonces, no se olviden, pregunta de examen. Esta es la dosis de la hidralazina, ¿no? De 5 a 10 miligramos endovenoso cada 5 minutos o 20 minutos. Por 4 dosis hasta obtener el resultado. Y después damos dosis de mantenimiento. El labetalol de 20 miligramos se debe repetir, si es que 20 miligramos, ¿no? Y debemos repetir la dosis en 15 dosis doble en 15 minutos, ¿no? O sea, 40 miligramos. Y el nifedipino, 10 miligramos sublingual o vía oral cada 15 a 20 minutos, por 4 dosis igual. Pero no, generalmente usamos el sublingual. Ahora, esta es otra cosa, el sulfato de magnesio. Este es otro fármaco de mucha utilidad si la sabemos manejar bien. ¿En quién no debemos poner el sulfato de magnesio? Crisis hipertensiva. El sulfato de magnesio se usa específicamente en hipertensión gestacional o preeclampsia con signos de severidad. Ideal el sulfato de magnesio. Entonces voy a poner en el examen: paciente de 38 años, preeclampsia, con signos de severidad, le doy labetalol, hidralazina, nifedipino o sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio. Pero si es crisis hipertensiva, le doy antihipertensivo. El sulfato de magnesio disminuye el riesgo de eclampsia, o sea, de convulsión, y probablemente de mortalidad por eclampsia. Porque administrando antihipertensivo estamos reduciendo el riesgo de eclampsia. ¿Qué estamos reduciendo? Hemorragia intracerebral, ¿no? Un ACV. Generalmente eso produce la crisis hipertensiva. Y por eso se mueren las mamás. El sulfato de magnesio versus otros anticonvulsivantes. No, nada de esto. Sulfato de magnesio. Nos olvidemos de diazepam, de no sé qué cosa hay aquí. O si no, ustedes aprenden lo que no deberían. Por ejemplo, el diazepam. Eso no se usa nunca más. Esto es importante saber. Va a servir toda su vida, desde ahora hasta que se jubilen. Tenemos con el sulfato de magnesio una dosis de impregnación y una dosis de mantenimiento. La dosis de impregnación es de 4 a 6 gramos. Se pasan diluidos en solución dextrosa o lactato, puede ser, en 10 a 20 minutos. En 150 o 200 cc de dextrosa o lactato le ponemos 4 a 6 gramos de sulfato de magnesio y la pasamos en 10 a 20 minutos. La ampolla de sulfato de magnesio viene de 1 gramo. O sea, ¿cuántas ampollas vamos a poner? Aquí en Bolivia usamos la dosis más baja, o sea, 4. Pero podemos usar hasta 6. La dosis de mantenimiento es de 1 a 2 gramos por hora.
desde que se hace el diagnóstico. Se mantiene durante el parto, la cesárea, y luego se mantiene por 24 horas post nacimiento. ¿Cómo se pone la dosis de mantenimiento? En una solución, igual puede ser de dextrosa o lactato de 1000, añadimos 10 ampollas de sulfato de magnesio y pasamos a 32 gotas por minuto. Si sacan los cálculos, sale exactamente a 1 gramo por hora. Si queremos a 2 gramos, doblamos, ¿no? La conducta ante la presencia de una eclampsia, o sea, la convulsión, siempre va a ser estabilizar a la madre y vigilar al feto, ¿no? Mientras la estabilizamos. O en algunos casos puede ser interrumpir el embarazo, dependiendo. Aquí, con todo esto, paciente de 28 años, la misma, gestas 2, partos 1, sin antecedentes médicos conocidos, con 38 semanas de embarazo, acude por dolor de cabeza y zumbidos. El médico encuentra la presión de 140-90, cefalea, zumbidos, 140-90 y 2 a 3 centímetros de dilatación. Las refiere al hospital de segundo nivel, con el diagnóstico de 38 semanas, fase latente de labor de parto y preeclampsia leve. Se hospitaliza en sala de parto, se inicia oxitocina durante las siguientes 6 horas, no se usan otras drogas y se sigue controlando presión de 140, 150, a 90, a 95. Y los síntomas siguen iguales. Los médicos mantienen los mismos diagnósticos de llegada. Repentinamente la paciente convulsiona. ¿Por qué habrá convulsionado? Tiene 7 centímetros de dilatación, o sea, convulsiona, la revisan, tiene 7 centímetros de dilatación. Se inicia sulfato de magnesio, pero ya convulsionó, y se refiere a otro hospital, o sea, al tercer nivel. Una hora luego llega al otro hospital, con dilatación total, o sea, de 10 centímetros. Feto sin frecuencia cardíaca fetal, madre inconsciente, nace bebé muerto, una hora luego se declara madre muerta. Pregunta, ¿se pudo evitar la eclampsia? ¿Se pudo evitar la muerte del feto y la madre? Wow, están capos. ¿De qué se pudo? Miren, 6 horas ha estado internada en el hospital de segundo nivel. Si a esta paciente yo le encontraba esto, diagnóstico, hipertensión gestacional con signos de severidad. Y hemos dicho que debe manejarse como una preeclampsia severa. Preeclampsia severa, ¿cuál es el tratamiento? Sulfato de magnesio. Bueno, ahí ustedes saben, bueno, todavía no saben tal vez, pero van a saber que hay múltiples factores asociados con la alta incidencia y mortalidad por preeclampsia. En países no desarrollados, pero desde mi punto de vista, los más importantes son un control prenatal, por ahí inadecuado, ¿no? Educación de la paciente, importante. Accesos a instituciones de salud. Por ustedes, cuando sean directores de sus hospitales, ¿no? Ministros de salud, qué sé yo, construyan hospitales donde haya accesibilidad. Gente que sea capaz de socializar la salud, tenga ¿cómo se dice? Ese don de poder atender a sus pacientes con calidad, con calidez. Otro, un diagnóstico incorrecto, como hemos visto, o tardío de la preeclampsia por parte del profesional que asiste a la mujer embarazada. Yo sé que ustedes van a estar de internos aquí en Cochabamba. Me voy a acordar. Y si va a haber, ¿no? Alguien va a decir, tal interno no había asistido a una preeclampsia, no había diagnosticado. Y el tratamiento incorrecto. Ahora aquí, misma paciente, bla, 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 acude por cefalea, zumbidos. El médico encuentra su presión de 140, 2 de dilatación, los diagnósticos y preeclampsia leve. Ya hemos visto esto, ¿no? Repentinamente la paciente convulsiona, tiene 7 centímetros de dilatación, se inicia sulfato de magnesio y se refiere a otro hospital, tercer nivel. Una hora luego llega al otro hospital con 10 de dilatación, feto sin fetocardia, madre inconsciente, nace bebé muerto y una hora se detecta madre muerta.
¿El diagnóstico de esta paciente es correcto? El diagnóstico debemos hacer en este momento con lo que tenemos. Porque imagínate, llega esta paciente, 6 horas después ha tenido su complicación. La proteinuria de 24 horas va a tardar un día. No vamos a esperar un día. Si el diagnóstico es con lo que tenemos. El diagnóstico debería ser hipertensión gestacional con criterios de severidad. ¿Listo? Ese era el diagnóstico. ¿El manejo de esta paciente fue adecuado? ¿Cuál debería haber sido el manejo? Sulfato de magnesio. Y deberíamos haber interrumpido el embarazo. Si estaba con 3 de dilatación, han esperado 6 horas. Si yo a esa paciente le interrumpí el embarazo inmediatamente, listo, con su sulfato de magnesio hubiera estado, creo, fuera de riesgo. Ahora, otra cosa hubiera sido lo mismo, pero con 8, 9 de dilatación. Si fuera 9 de dilatación, partos, con oxitocina, lo que quieran, porque van a ser en media hora o máximo en 1 hora. Pero si va a tardar 6 horas, prefiero cesárea, ¿no? Entonces, ¿se pudo evitar la eclampsia? Sí, ¿con qué? Sulfato de magnesio. ¿Se pudo evitar muerte del feto y de la madre? Sí. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Existe un consenso general que el riesgo materno disminuye usando antihipertensivos que disminuyen rápidamente los niveles altos de presión arterial. Hemorragia, ACV. Hipertensión severa, sistólica 160, presión diastólica igual o mayor a 110. Eso es severo. Cuidado, 130, 90, severo, no nada que ver. Esto es severo. ¿Se puede iniciar tratamiento con presiones inferiores en pacientes con daños orgánicos? Perdón, con daños a órganos blancos? Sí. Si digamos esta paciente tiene insuficiencia renal, tiene aneurisma, etcétera, con presiones menores podemos dar antihipertensivo, porque no es lo mismo. ¿Cuál va a ser los beneficios? Evitar la pérdida de la autorregulación cerebral, evitar las hemorragias cerebrales y evitar el edema pulmonar. Otra cosa que ya lo estamos eliminando del manejo, ¿no? Antes había una paciente con preeclampsia, todo edematizada, ¿no? Y se les daba diuréticos, con el objeto de que elimine. Pero si ahora hacemos el análisis de la fisiopatología, en la preeclampsia no existe, o sea, la hipertensión no es secundario al aumento de volumen sanguíneo. Más bien, el volumen sanguíneo está reducido. La principal causa es la vasoconstricción generalizada y hay una hipovolemia más bien, ¿no? Y el edema es resultado de líquido extravascular. Es por eso que para tratar postparto o postcesárea el edema se le da albúmina, ¿no? Albúmina para mejorar la presión osmótica coloidal intravascular, absorbe el líquido y recién le damos pues diurético. Pero una vez que nazca, ¿no? Antes no podemos hacer eso. También los beneficios va a ser evitar la falla renal, hepática, evitar distrés fetal, desprendimiento de placenta. Tratando la hipertensión severa se puede evitar muerte materna y fetal. No se olviden, una de las complicaciones bien comunes de la preeclampsia es el desprendimiento placentario, el DPPNI. Nuestro objetivo del tratamiento antihipertensivo va a ser mantener la presión sistólica en 140 a 155 y la diastólica de 90 a 105. No menos de esto, no más de esto. Esta es la que habíamos visto, ¿no? La hipertensión severa, hidralazina, labetalol, nifedipino. Esto olvídense. ¿Cuál es el mejor? Según evidencia hay 3 drogas, ¿no? Las que hemos visto. Los estudios existentes usan diferentes drogas, diferentes dosis, diferentes vías de administración, diferentes variables primarias, evalúan diferentes variables secundarias, diferentes criterios de hipertensión. Además, algunos tienen muy pocas pacientes y grupos no comparables. Labetalol, hidralazina, nifedipino. No usar estas. A no ser que no tengamos nada, ¿no? Qué macana, se ha acabado o nunca hubo. Sulfato de magnesio podemos poner. Dosis, esta ya hemos visto, creo.
deben estar hospitalizadas, la hidralazina, su dosis, y el abetalol, su dosis. El nifedipino,